estamos viviendo una etapa difícil, compleja en la relación entre México y Estados Unidos, en muchos ámbitos, pero sobre todo en la seguridad común, regional y global. El narcotráfico, la epidemia de los opioides en la Unión Americana, que deja más de 100,000 muertos al año. La violencia en México, que ha superado con amplitud esos 100,000 muertos en lo que va del sexenio. La crisis migratoria con repercusiones en los dos países. Las diferencias políticas entre la administración del presidente López Obrador y del presidente Joe Biden marcan la época. Siempre las hay, muchas cosas nuevas, pero otras tienen pasado e historia. Hoy vamos a iniciar una serie con los capítulos principales de la relación entre México y Estados Unidos en términos de seguridad. Una historia que transita por periodos de gran colaboración, con otros de enfrentamientos profundos. Es una historia de más de un siglo. Y para iniciarlo debemos retrocedernos para el periodo que abarca entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. México en ese entonces está viviendo una revolución que lo deja en una situación muy precaria, con una nueva institucionalidad que apenas se está construyendo al fin de la revolución. Mientras tanto, Estados Unidos comienza a convertirse en una potencia mundial. Mientras tanto, también en Europa nacen, por una parte, la Unión Soviética, que termina encabezada por Stalin, y en Alemania e Italia los regímenes nazis y fascistas de Adolf Hitler y de Benito Mussolini. El gran cambio en las relaciones de seguridad entre México y Estados Unidos se da en enero de 1917. Ese mes, criptógrafos estadounidenses descifraron un telegrama de parte del ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Arthur Zimmermann, al ministro alemán asignado a México, Heinrich von Ehrhardt, ofreciéndole a México territorio estadounidense si apoyaban la causa alemana. Este mensaje empujó a que los Estados Unidos participara en la guerra y eso cambió el curso de la historia. Y así comenzó la colaboración entre México y Estados Unidos, entre la seguridad mexicana, aún en ciernes, y el FBI para combatir a los nazis. En esos tiempos, J. Edgar Hoover, el entonces director del FBI, tuvo la visión de pensar que estas amenazas hay que anticiparlos y trabajar con otros gobiernos para poder así proteger mejor a los Estados Unidos, trabajando en conjunto con estos otros países. Les empieza a llegar información, inteligencia de Sudamérica y particularmente de países como Brasil, Argentina y México, y abren su primera oficina aquí en México. La primera versión de lo que es ahora el agregado del FBI en el extranjero. La coyuntura no era sencilla. La presencia alemana en México también era importante. Existían grupos progermanos en muchas de las estructuras del naciente Estado mexicano posrevolucionario. Pero poco a poco los sectores progermanos, que se convirtieron en los años 30 en pronazis, comenzaron a perder influencia y la colaboración se impuso sin que esta fuera abierta, pública. Se trataba en realidad de una labor conjunta de espionaje y de contraespionaje que dio enormes frutos, una labor de que hasta ahora se sabe muy poco. Empiezan a recolectar información, inteligencia para mandar a Alemania. Y empiezan a usar técnicas de ese entonces muy avanzadas. Descubren una cámara aquí en Latinoamérica, que es una cámara microdot, que básicamente, como el microfiche, no sé si lo conoces, pero toman una imagen y lo reducen. No más que esta cámara lo reduce muchísimo a nivel de un punto. Y cuidadosamente toman ese negativo y lo insertan en cartas. Llegando a Alemania, obviamente ya tienen aparatos o tienen que pueden amplificar ese negativo y interpretar la información que están enviando. Cuando se dan cuenta de esto, J. Edgar Hoover está hablando con el presidente de aquel entonces de Estados Unidos, explicando la urgencia de interceptar y analizar esta información que están enviando a Alemania. A consecuencia de eso, empieza a expandir las operaciones en Latinoamérica y colaborando más con el gobierno mexicano para
así identificar estos riesgos que vienen de Alemania, de los nazis. Y en medio de este proceso se produce la Guerra Civil Española, poco antes de la Segunda Guerra Mundial. México y Estados Unidos están claramente a favor de la República. El general Lázaro Cárdenas juega un papel fundamental en este proceso. Y a partir de la posición de Cárdenas se conjuga una política que abierta o sigilosamente es parte de una profunda alianza con Estados Unidos y con los aliados. Estaba a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial, el concierto internacional estaba ante una inminente flagrancia absoluta y el eje estaba integrado por Japón, por Italia, por Alemania, estaban buscando quién les proveyera de petróleo. Entonces, México le anuncia al embajador norteamericano Josephus Daniels que sí tendrían intención de vender el petróleo a Japón. Esto ya es en el gobierno de Manuel Ávila Camacho. El gobierno norteamericano del presidente Roosevelt no lo podía permitir. Se sientan a negociar, le dice a las compañías petroleras, se sosiegan, van a tener que aceptar lo que el gobierno mexicano les va a pagar en los tiempos que el gobierno mexicano lo va a hacer, porque de otra forma no le convenía sin duda a los Estados Unidos que México proveyera de petróleo al enemigo en la Segunda Guerra Mundial. Lo coloca en el escenario mundial, Jorge, efectivamente, lo coloca como una pieza clave en América Latina. Entonces no es solo el que México está presente en el mundo a través de, no solo de la expropiación, sino de otras medidas que había instrumentado el gobierno. Por ejemplo, los reiterados llamados a la paz y a la neutralidad que hizo el gobierno de México, incluso ya estallada la guerra en Europa, pero le da también una presencia en América Latina muy importante. Y acuérdate que también siempre en ese entonces también había cierto conflicto entre gobiernos entre México y Estados Unidos. Aunque se ha reconocido desde aquel entonces que para la seguridad regional es sumamente importante trabajar en conjunto. Lo que no conoce mucha gente es que esta colaboración con México fue muy importante y esencial en poder vencer a los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y un punto culminante de ello sería la expropiación petrolera. Para muchos fue un acto de profundo nacionalismo, y es verdad, pero también fue parte de una estrategia más amplia. Si México se mantenía neutral en la guerra, aunque fuera en el papel, Alemania no podía apropiarse del petróleo mexicano y México podía aprovisionar a Estados Unidos de este petróleo. Así fue la historia. El tema del petróleo era un tema que venía desde 1900, que se empieza a extraer del subsuelo mexicano por empresas extranjeras, estadounidenses, británicas, holandesas, y es un tema que para la soberanía nacional empezó a jugarse. Ya habían intentado otros gobiernos antes, Álvaro Obregón, Calles, poner orden con el petróleo y las empresas extranjeras, sobre todo las norteamericanas, y no habían tenido éxito, hasta que en 1938 empiezan a haber problemas con los obreros. Los obreros están demandando mejoras, ese sindicato, digámoslo así, esos obreros ya metidos en el sistema corporativo de Lázaro Cárdenas, y piden mejoras salariales, horas de trabajo justas, que no se les pague más a los ingenieros extranjeros, a los ingenieros mexicanos se les pagara lo mismo, y estos obreros son quienes piden la ayuda del gobierno de Lázaro Cárdenas. Las autoridades del trabajo en México dan el fallo a favor de los obreros mexicanos, y las empresas extranjeras deciden no acatar la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso era algo que no podía permitir el gobierno de Lázaro Cárdenas, y entonces en la madrugada del 18 de marzo de 1938 se hace la expropiación petrolera. Da un decreto por el cual la nación es dueña entonces de la extracción y del recurso de este oro negro. Primero, diría yo, fue recuperar
dignidad o mantener la dignidad del Estado mexicano, hacer valer la soberanía del mismo Estado mexicano, y yo creo que es un muy importante ejemplo de cómo acatando cabalmente la ley, haciendo valer el Estado de Derecho, se mantiene la dignidad y se avanza social, política y económicamente en el país. Pero ya estábamos a las puertas de la Segunda Guerra Mundial y la seguridad, el espionaje, la inteligencia y la contrainteligencia eran más importantes que nunca. Está iniciando lo que es la Segunda Guerra Mundial y Alemania, los nazis se están expandiendo en todos los continentes, incluyendo aquí en Latinoamérica. Lo que es interesante de Latinoamérica es fácil esconder, es fácil simular. Como hay gran turismo aquí, pues otro turista y otra persona a veces no se percate la amenaza, ¿no?, directa. Entonces es un área de oportunidad para esto. Debo mencionar que también en este tema está la Embajada de Estados Unidos y por primera vez FBI está mandando agentes al extranjero. Está iniciando lo que es la Segunda Guerra Mundial y Alemania, los nazis se están expandiendo en todos los continentes, incluyendo aquí en Latinoamérica. Lo interesante de esto es que durante esta época el FBI está empezando a abrir oficinas en el extranjero, siendo México la primera oficina que abren. Ahora, claro, no se hace esto público en aquellos entonces, porque es aún delicado el tema y porque es un trabajo sumamente confidencial. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invadió Polonia, se declaró la Segunda Guerra Mundial y todo cambió.